En la ficción, desde niños hemos conocido a un montón de personajes y muchos de ellos nos han fascinado, nos han incluso motivado o inspirado, desde querer entrenar y tener un mejor físico a ser una persona de bien y un ejemplo para los demás, pero no todos los protagonistas dan esa imagen. A veces pueden llegar a dar una imagen que no es buena ni siquiera en un sentido, y hoy vengo aquí a hablar de uno de los personajes protagónicos que, en mi opinión personal, me parecen de los más horribles jamás hechos y un ejemplo clarísimo del tipo de persona y especialmente de hombre que nunca, jamás debieses aspirar a ser. Hablemos entonces de Kazuya Kinoshita, el perfecto ejemplo a no seguir. Hay que aclarar una cosa, es cierto que esos personajes en el anime que suelen ser inspiradores, por lo general son protagonistas de obras de otros géneros como shonen o seinen, por lo que al tratarse de un rom-com las expectativas no son demasiado grandes, pero lo mínimo que se puede hacer en un género así es ser un protagonista entrañable y querido, alguien por lo menos con quien simpatizar, y perdón si soy demasiado subjetivo en esto, pero Kazuya es un personaje con el que me es imposible simpatizar y ya te explicaré por qué. Rent a Girlfriend de por sí es una de las obras que me parecen más absurdas y nefastas en su género, ya sea por su historia, trasfondo o incluso por el insufrible ritmo al que avanza. Y la verdad es que su protagonista, más allá de ayudar un poco con eso, solo le resta puntaje. Y para hablar bien de esto hay que entender que Kazuya Kinoshita, a diferencia de otros protagonistas de comedias románticas, los cuales suelen compartir ciertas características, en su caso estamos hablando de un universitario que ya ha pasado los 20 años, es decir, no estamos hablando de un prota quinceañero más inocente, inexperto de la vida, más irracional y con las hormonas a flor de piel. No, estamos hablando de una persona adulta, lo cual hace todo muchísimo peor. Kazuya en apariencia es un tipo normal como cualquier otro, alguien que no desentona pero que tampoco destaca, pero es en su personalidad donde encontramos todo lo absolutamente negativo. Kazuya a todas luces es una persona a quien uno definiría como penosa o como patética en nuestra vida, y es que a pesar de ser ya una persona adulta, es como si aún arrastrara esa personalidad de quinceañero adolescente. Es alguien absolutamente inmaduro tanto en su manera de pensar como en sus acciones. Es un tipo con una falta de autoconfianza enorme y es esa baja autoestima la que hace que constantemente dude de sí mismo y de su propio accionar, pudiendo no solo frustrar a los otros personajes que le rodean, sino incluso frustrar al propio espectador o lector de la obra. Constantemente tiene ese autodiálogo negativo, sintiéndose poca cosa o no suficiente hombre para lo que desea. Se desvaloriza, se culpabiliza por todo y bajo esa falta de autoestima junto con su gran dependencia emocional, se torna alguien extremadamente complaciente que únicamente se preocupa por llenar las expectativas ajenas más que las suyas propias, y es justamente eso lo que da paso a la acción que origina la historia, el propio hecho de rentar a una novia de alquiler como Mizuhara. Todo esto tanto por un deseo de corresponder a expectativas de familia como de su propia dependencia hacia las mujeres luego de su quiebre con su expareja Mami. Con esto, Kazuya no solo busca dar una falsa imagen, sino también aliviar su propio vacío, mostrando una incapacidad para estar solo, lo cual ya hablaré luego. Y justamente toda esta situación saca a la luz ese lado mentiroso, problemático y poco ético del personaje, donde en su indecisión, falta de confianza, falta de valentía e incapacidad para afrontar sus problemas, hace todo lo posible por mantener su mentira a flote, lo cual provoca constantes problemas y perjudica a los demás, perjudica a las personas a las cuales supuestamente quiere. Y no quiero que me malinterpreten, con esto no estoy diciendo que Kazuya sea una mala persona, porque no lo es. En el fondo es un tipo de buen corazón que sí se preocupa por los demás, pero si bien no es malo, sí es estúpido, porque al final lo cuestionable son sus acciones desesperadas y deshonestas para intentar complacer a otros para que al final terminen causando más problemas que otra cosa. Con todo esto, Kazuya
Kazuya es prácticamente una persona que se encuentra estancada en el aspecto personal, es decir, para su edad es alguien sumamente inmaduro, incapaz de afrontar sus problemas de forma correcta, carente de confianza y valentía y, como mencioné hace un momento, incapaz de estar solo. Y ese es un punto que me parece sumamente importante y una de las claves principales por las que toma al personaje como un ejemplo a no seguir jamás. En su esfuerzo por mantener las apariencias y estar en su zona de confort, Kazuya simplemente no crece. No es alguien que muestra el tomarse el tiempo y la importancia suficiente o necesaria para conocerse y valorarse más a sí mismo, para madurar, cambiar su perspectiva de las cosas o al menos de pulir sus cualidades. En lugar de eso, rentó una novia a la cual, con el tiempo y producto de su fuerte dependencia emocional, terminó por idealizar hasta el día de hoy. Para Kazuya, Mizuhara es casi que la mujer definitiva sin discusión y todo lo que suele pensar o hacer durante la obra gira en torno a ella, lo cual podría decir que es incluso triste. El tipo no ha trabajado prácticamente nada en sí mismo y si es que lo ha hecho ha sido lo mínimo, y es por eso mismo que con justa razón siempre termina y terminará perdiendo a la hora de compararse con otros posibles candidatos para la chica que quiere. Carece de fortaleza, de objetivos en la vida, de seguridad y, a decir verdad, al visitar el manga a día de hoy resulta hasta penoso ver cómo es incapaz de cosas tan simples como elegirse ropa para una cita o su excesiva sobreplanificación de la misma, en lugar de lo que haría una persona ya madura, que es sencillamente estar tranquilo, feliz y esperar al ansiado día para nada más que disfrutar tanto del panorama como de la compañía. Al final resulta ser un ejemplo de una persona adulta que simplemente no avanza y que si lo intenta hacer no es precisamente por los motivos correctos, haciendo todo lo que hace por una persona que ha terminado por idealizar a más no poder, en lugar de hacerlo por sí mismo y por arreglar todas esas carencias que ha tenido y que sigue teniendo en la actualidad. Pero a decir verdad, con Kazuya también me ocurre un conflicto, y es que por mucho que se hable de lo malo que tiene el personaje y de que no se debiese ser como él, la triste realidad es que afuera, en nuestro mundo real, hay muchos Kazuyas por ahí, personas como él que aún llegados a la adultez se sienten como adolescentes, que son incapaces de velar por sus problemas y resolverlos apropiadamente, personas que se dejan llevar por la corriente dictada por otros, que buscan más llenar las expectativas ajenas que las propias y que, tomando el caso de las parejas o los quiebres amorosos, personas que han vivido saltando de pareja en pareja por un tema de dependencia en lugar de permitirse darse un tiempo para sí mismos, para aprender de la experiencia, para sentir, para reflexionar y así en un futuro tener lo necesario para optar a una relación amorosa mucho más saludable. De cierta manera termina siendo un personaje con el que varios se podrían identificar, pero la realidad es que no diría precisamente que lo mejor sea identificarse con un personaje con esas características, sino en su lugar tomarlo como una referencia a la cual superar y volverse totalmente mejor que él. Sé perfectamente que esto es ficción, por lo que el absurdo está a la orden del día, pero creo que nunca está de más comentar cosas sobre un personaje cuando éstas pueden relacionarse a la vida real. Lo más probable es que al final de la obra le den al prota lo que quiere y así Kazuya termine emparejado con Mizuhara, pero a decir verdad eso me parecería un mensaje horrible y equívoco por parte de la obra. En mi opinión personal, creo que en un mundo ideal Kazuya debiese recibir el rechazo por parte de Mizuhara, porque si bien sería una experiencia en extremo dolorosa, podría llegar a ser esa experiencia la que marcara un punto de inflexión, el llamado desarrollo de personaje, haciendo que este con el tiempo se forme como un hombre adulto hecho y derecho que ha resuelto sus problemas de dependencia y baja autoestima, y con ello creo que daría un mensaje mucho más potente y valioso para quien siga la obra. Pero tú y yo sabemos perfectamente que eso no ocurrirá de esa manera y pues no hay nada que hacer contra
eso. El personaje en sí me parece una mierda. La obra me parece una mierda y su autor, bueno, tiene sus problemillas ahí presentes. En conclusión, Kazuya es el ejemplo perfecto, especialmente para un espectador hombre, de lo que no se debe ser en la vida adulta. Y en el mejor de los casos, lo puedes tomar como una referencia para así ser alguien mejor. Y ojo, porque si no te suscribes a la consulta y no le das like a este video, estarás condenado a ser un Kazuya por toda tu vida.